en 2021. Antes de comenzar, me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento a todos los que han logrado que esta conferencia sea posible, y es que organizar una jornada de comunicación con la talla de nuestros invitados nacionales e internacionales y con toda la logística que conlleva, sobre todo también en momentos ahora, que es la pandemia y que hay que hacer todo virtual, pues lleva un gran esfuerzo y es un gran mérito. Así que un agradecimiento especial para la gente que está tras bambalinas produciendo esta jornada de comunicación. Ahora sí, antes de iniciar con la actividad de hoy, quiero invitarlos a interactuar con nosotros escribiendo sus preguntas en el chat de la sala, que vamos a tener después diferentes segmentos para leerlas. También los invitamos a participar con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Instagram Stories, Twitter, Facebook, y pueden utilizar los hashtags que ven aquí en pantalla. ¿A quién lo unís? Y hashtag Jornada de Comunicación 2020. Ahora me complace presentarles a ustedes al guionista, productor y director y fundador de las empresas productoras Códice Cinema y Cinema 502. Él es Rafael Tres y es nuestro invitado para el día de hoy. Rafael ha cursado estudios de cine y producción audiovisual en la Universidad Galileo. Como guionista ha participado en talleres como el Encuentro Latinoamericano con Guillermo Arriaga en México y con Robert McKee en Estados Unidos, y en otros lugares como en Costa Rica y Chile. También ha escrito y producido largometrajes de ficción, entre ellos Un Día de Sol en 2010, Bienvenidos a mi Mundo en 2016 y las miniseries para televisión Inesperada Atracción en 2011 y Santos en 2014. Preparando a Hoffman es su tercer largometraje de ficción, con el que en 2017 obtuvo el apoyo de Ibermedia Desarrollo. Hoy compartirá con nosotros sus conocimientos sobre cine guatemalteco. Le agradecemos por haberse tomado el tiempo para estar aquí con nosotros y enriquecernos con su aporte en esta jornada. Rafael, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues muy bien, muy contento de la invitación de parte de la universidad y pues contento de poder tener esta interacción, aunque sea en la virtualidad, pero esperamos que los alumnos y los que estén interesados nos pregunten lo que quieran del cine nacional y lo que yo pueda aportar para su conocimiento, pues estoy a las órdenes. Excelente, Rafael. Y vamos a cambiar un poquito la dinámica para esta conferencia. Vamos a iniciar con dos preguntas que nos han hecho algunos de los presentes. Roberto López pregunta que cómo es visto el cine guatemalteco desde una perspectiva internacional, sobre todo porque conoce que tu trayectoria, pues has estado en diferentes países, y entonces quisiera saber cómo esos países ven a Guatemala en el tema del cine. Bueno, como he tenido la oportunidad de viajar con algunas películas a festivales, en los festivales es cuando uno tiene este como feedback, este retorno de la gente que tal vez son guatemaltecos que viven en otros países o que son locales, ¿no? Que viven en las sedes de estos festivales y seguimos siendo como bastante atractivos para la gente porque no es que haya una tradición de películas guatemaltecas internacionalmente. Entonces, se vuelve uno como un embajador realmente de Guatemala porque la gente habla mucho, ay, me gustó la película de Guatemala o me gustó los actores de Guatemala o no había conocido Guatemala, pensé que solo se veía una Guatemala diferente. Entonces, también lo interesante es mostrar a Guatemala no solo en su ruralidad, que es lo que por tradición la gente en el exterior tiene, sino que también mostrar sus ciudades, sus edificios, su gente y sus historias. Entonces, es muy, muy interesante y así es como la gente lo ve. Quita uno esos clichés que tienen, que mucho antes uno bromeaba que la gente de afuera pensaba que uno vivía en árboles, ¿verdad? Y pues no es así. Entonces, a medida de que hay más proyectos audiovisuales y más películas que viajan al exterior, la gente se da cuenta de que es una realidad, que somos una ciudad bastante, bastante avanzada y también que tenemos historias muy, muy interesantes. Excelente, Rafael. Y una última pregunta más antes de comenzar con tu presentación. Me preguntan por aquí, ¿qué tan difícil es comenzar a hacer cine en un país como Guatemala? Bueno, yo diría difícil, si ponemos la palabra difícil, difícil también es para un emprendedor empezar a hacer sus, no sé, sus proyectos de pastelería, sus proyectos de
manualidades o lo que ustedes quieran, difícil va a ser siempre, ¿no? Lo que hay que conocer es la realidad del mercado latinoamericano, empezando por ahí, si no es que nos vamos a un mercado internacional, pero latinoamericano, después centroamericano y después guatemalteco. La dificultad siempre va a estar y sin dejar la visión de que lo que estamos haciendo es arte, estamos contando historias. El cine también por eso se diferencia un poco de la televisión, porque esta narrativa es como un poco más vista como artística, no como no tan televisiva, que es como más informativa. Entonces, la dificultad siempre va a estar, pero hay una posibilidad de hacer proyectos en Guatemala, en Centroamérica, en Latinoamérica, si no, no existieran. Y lo más interesante, como les comentaba antes, es que todavía somos un poquito exóticos, entonces hay que aprovechar esa oportunidad porque ya cuando sean 15 películas guatemaltecas, ya, pues ya dejaremos de ser tan vistos como que, bueno, quiero ver esta película, quiero ver la otra. Entonces, sí hay una posibilidad. Es difícil, cómo no, pero también es difícil hacer un montón de actividades en estos países. Y entonces, creo yo que si ustedes les atrae contar historias, como he visto en los videos anteriores, pero contar historias no es solo contar una imagen bonita, un beauty shot tras beauty shot, como he visto que es la tendencia ahora, porque todo el mundo tiene la capacidad de tener una buena cámara. Entonces, tal vez si se enfocan en el storytelling, que empiecen a hablar con sus imágenes, creo yo que eso va a hacer mucho mejor historias en Guatemala y va a facilitar un poco la producción nacional, ¿verdad? Claro, claro, y es que por eso el cine tiene toda una ciencia detrás y es interesante lo que plantea Rafael de pues, explorar digamos que una cultura que ha sido inexplorada para el cine internacional. Qué interesante eso. Y bueno, ahora sí, te dejo con tu presentación. El micrófono es todo tuyo, Rafael. Muchas gracias. Gracias, Juan Diego. Pues nada más para la gente que nos está viendo, pues lo que quiero es mostrarles, hablando un poco de la virtualidad y un poco de lo que estamos haciendo en la actualidad. Este es un video que hicimos hace un año cuando empezó el tema de la pandemia y después de este minuto que dura este video, pues hay imágenes de proyectos que he realizado, entonces, o que hemos realizado, mejor dicho, porque es un trabajo en equipo. Entonces les voy a compartir la pantalla y, y les voy a poner este videito y después platico con ustedes y igual si tienen ustedes preguntas o vamos a ir charlando un poco más, apúntenlas y ya se las pueden, no sé si lo vamos a hacer presencial, o sea, presencial aquí en la plataforma o si las pueden enviar. Así es que déjenme compartirles la opción esta y ahorita vamos a estar proyectándoles. Espero que las vean. Bueno, espero que me estén escuchando y si no, porfa, me van diciendo aquí. Eh, Parte de lo que les quería pues mostrar en estas imágenes son imágenes de películas de cómo inicia Cinema 502 y Códice Cinema a hacer cine en Guatemala. Esto fue aproximadamente en el 2008 con una coproducción con un amigo cineasta que se llama Julio Hernández, que tiene su primer proyecto de largometraje Gasolina, que
gana el Festival de San Sebastián de Ópera Prima, gana también en Francia, en Toulouse, para cine en construcción. Y pues en el 2008, Cinema 502 hace una coproducción con Julio y logramos sacar esta película en coproducción. Ya estas imágenes que ustedes están viendo son imágenes de películas hechas totalmente por Cinema 502 en producción completa. Y, y bueno, hablando un poco del tema de hoy, ¿verdad? Que es esta nueva mirada al cine guatemalteco. Tal vez ustedes no han tenido la oportunidad de ver todas las producciones que se hacen en Guatemala, pero para que ustedes más o menos tengan una idea, uno de los años más fructíferos de cine nacional fue en el 2013 aproximadamente, entre el 2010 y el 2013, que se rodaron y se terminaron aproximadamente 15 películas en ese bloque de esos 3 años. A partir de ahí, pues la producción ha bajado bastante. El año pasado, por ejemplo, que se hicieron las convocatorias para el Oscar, que se hicieron las convocatorias para los premios Platino y Goya, no habían inscritas más de 5 películas por año. Entonces fue como un pequeño boom que hubo de hacer películas y creo yo que fue a raíz de que la tecnología puso en manos de la gente que quería contar historias equipos que son mucho más económicos de lo que eran antes, ¿verdad? Entonces, antes, por ejemplo, hablamos de antes de los, posiblemente en los 2000 para atrás, una cámara de cine era una cámara que subía, no sé, $50,000 para arriba, algo muy básico, hasta puede llegar a $250,000. Si ustedes ahora pueden ir a cualquier parte, hasta en un centro comercial, pueden comprar una cámara fotográfica que la imagen es excelente, ¿no? Entonces estamos hablando de eh, una diferencia de precio que lo que hizo y de tecnología, obviamente, que lo que hizo fue que mucha más gente se animara a contar sus historias, que tenían una historia de vida que contar o una idea que empezaban a desarrollar, ¿verdad? Y de esa manera fue empezando a moverse más la producción a nivel nacional, no solamente en Guatemala, sino que en Latinoamérica, ¿verdad? Entonces, este acercamiento de los cineastas o de los realizadores audiovisuales con la nueva tecnología permitió que hubieran proyectos narrativos más interesantes. A partir de ahí, el cine nacional ha tenido no solamente una mirada que tenía con anterioridad, que por ejemplo eran los proyectos de Casa Comal, que estaban financiados por una embajada, la Embajada de Noruega, y tenían solo como un punto de vista, ¿verdad?, de lo que era el cine nacional. Eh, Se empieza a democratizar un poco más lo de la producción y entonces empezamos a ver historias distintas, ¿no? Empezamos a ver ya no historias tanto del conflicto armado, etcétera, sino que empezamos a ver inclusive los cortometrajes, ni siquiera los largometrajes, empezamos a ver una mirada totalmente diferente, lo cual empieza a refrescar un poco eh, este, pues este boom, ¿verdad? No sé, esta etapa, diría yo, porque todavía no somos una industria, porque hay muy poca producción y la gente que está trabajando, por ejemplo, de sonidista, eh, pues no creo yo que tenga una continuidad de películas a todo el año para que se dedique al 100% de sonidista, o hablando de asistentes de dirección, directores de arte, directores de fotografía, etcétera. Entonces, a medida de que la industria vaya creciendo o esta escena cinematográfica vaya creciendo, ya las personas que quieran especializarse en alguna rama del cine, pues van a poder tener esa continuidad de trabajo y dedicarse al 100% de eso, lo cual los va a hacer más profesionales. Entonces, a veces nos toca migrar de una actividad cinematográfica a otra. O sea, alguien puede ser director de arte en una película y también puede ser asistente de dirección en una próxima, ¿no? Porque nos toca buscarnos esa continuidad para poder nosotros seguir haciendo lo que nos gusta, que es hacer cine y contar historias. Hablando de esto, separando totalmente lo que es la publicidad, que es, eh, que es otra rama
totalmente diferente a lo que es el cine, ¿verdad? La publicidad, como ustedes saben, y el mercadeo siempre se tratan de vender que hacen cine publicitario o, o de ese corte, ¿no? Porque como saben que el cine tiene un mayor esfuerzo y un mayor cuidado, pretenden venderle a sus clientes que están haciendo cine publicitario y contando historias y finalmente pues lo que se vende son jabones, cerveza o vehículos, ¿no? Entonces esos son los presupuestos o teléfonos. Esos son los presupuestos más grandes de la publicidad. Separándonos de lo que es la publicidad, yo los invito a ustedes que si tienen una idea eh, o una historia que contar de su gato, de su familiar, o, no sé, de su vecino o de lo que tengan, que empiecen a escribir un poquito en papel para que esa historia se empiece a materializar. No crean que de la idea a la ejecución o verlo en pantalla hay poco tiempo. Es un trabajo que va creciendo poquito a poco. La idea se va desarrollando, después se va buscando un financiamiento. Después de buscar el financiamiento hay que buscar quiénes son los colaboradores para estos proyectos, ¿verdad? De los actores, técnicos, eh, todo un gran equipo. El cine es en su gran mayoría, es un arte en colaboración, ¿verdad? O sea, el director es el que tiene la visión en general, pero si no se suma a la persona que es experta en sonido, si no se suma a la persona que es experta en fotografía o experta en arte o experta en guión, los proyectos se quedan muy pequeñitos. Yo creo que cuando hay mucha colaboración en los proyectos, hay un mejor producto final, ¿verdad? Estaba viendo un poco el video que estaban presentando antes de iniciar esta charla y entonces hablan de storytelling, hablan de contar historias eh, y creo que es importante enfocarnos en eso, en contar historias, pero no confundirnos con que contar con una cámara de alta gama a contraluz, en slow motion, eso es emocional porque no cuentan nada, ¿verdad? Siempre esfuércense en de verdad contar una historia con imágenes, ¿verdad? Y no creer que solo al tener bonitas imágenes una tras otra ya están contando algo porque no se entiende, ¿verdad? Entonces, es muy importante lo que tenían ustedes en el video anterior, de que se necesita ese conocimiento para mejorar sus guiones, mejorar sus historias, mejorar el desarrollo de sus ideas. Y, y creo que por ahí va la cosa. Hablando un poco del cine latinoamericano en general, una de las partes que más sufre el cine latinoamericano y el cine independiente, salvando las distancias un poco de lo que hace Hollywood con los grandes estudios vendiéndose como cine independiente, pero originalmente el cine independiente estadounidense y el cine latinoamericano tienen las mismas barreras que es la distribución y la exhibición. Entonces es por eso que nos cuesta mucho ver películas, por ejemplo, argentinas, colombianas, centroamericanas, no se diga, porque no tienen el recorrido como una película de estudio de grandes estudios de Hollywood, ¿no? Que tienen una distribución en todo el mundo. Entonces, estas películas cuesta encontrarlas y cuando uno ve una, lo mejor que puede hacer es recomendarla, porque de esa manera va creciendo un poco la industria independiente y nos vamos a dar a conocer, ya sea películas salvadoreñas, guatemaltecas, centroamericanas, y eso vamos conociendo más de nuestras historias y nuestra gente internacionalmente, ¿verdad? Entonces, sí es bueno que cuando nosotros encontramos una joya latinoamericana, lo digamos, ¿verdad? Y que compartamos no sé si será un link, será, bueno, vean en Netflix tal película, o vean en Amazon, o veanla en Vimeo, porque ahora ya pues cualquier realizador independiente puede poner una película y hacerla video on demand en plataformas como Vimeo, incluso YouTube ahora ya va a tener un nuevo acceso para poder
pagar por ver una película o rentarla, ¿verdad? Como iTunes, etcétera. Entonces creo yo que es importante que conozcamos lo que se hace en Latinoamérica y lo que se hace en Centroamérica, y en Guatemala no se diga. Si ustedes están recibiendo se van a recibir de comunicadores audiovisuales, creo que sí deberían de tener cierto conocimiento de ver lo que se está haciendo, no creer que estamos haciendo lo mejor si no sabemos qué es lo que se está haciendo en nuestro país. Eh, Vean películas nacionales, no es que las tengan que apoyar porque son guatemaltecas, sino que es como toda empresa, todo emprendimiento. Ustedes, si van a vender jabones o quieren hacer un emprendimiento de jabones, van a tener que investigar qué jabones hay en el mercado para poder salir a vender. Esto es lo mismo, ¿no? Si ustedes quieren contar historias y quieren hacer cine en Guatemala y en Latinoamérica, tienen que saber qué se está haciendo en Latinoamérica para, pues, saber estas tendencias, ¿no? Cómo funciona, cómo se hace. Lo que estamos viendo son algunas escenas de detrás de cámaras de algunos de nuestros proyectos, y hay de proyectos a proyectos. Hemos hecho proyectos con un crew o con técnicos, un número de técnicos tal vez de 20, 25 personas, pero también nuestro último proyecto el año pasado fue con 8 personas. Entonces, dependiendo realmente del proyecto y de su honestidad y de su desarrollo y su diseño, podemos tener eh, pues realizadores unidos en un pequeño número o una producción muy grande. El rigor siempre va a ser el mismo haciendo el cine, pero ustedes se pueden dar cuenta que no necesitan realmente ni la mejor cámara ni a 50 personas para hacer cine en nuestro país y ni en Latinoamérica. O sea, ahí, por ejemplo, les voy a recomendar un par de películas que están en Netflix en la actualidad. Una creo que se llama Ya vine. Es una película grabada con el director haciendo la cámara como fotógrafo, como director, el personaje principal, y la esposa del director era la sonidista, ¿verdad? Entonces eran, y tenían dos asistentes de producción. O sea, era un crew de 5 personas haciendo una película que está en Netflix. También hablándoles un poco de esa realización muy, muy compacta, nosotros hicimos una coproducción nuevamente con Julio Hernández de la película Marimbas del Infierno, que se rodó con 7 personas de crew, más 3 personajes principales, y fue una película que tuvo muy, muy buen recorrido en festivales, sobre todo en España. Ganó varios premios. Es una película que es como un documental, es como un falso documental. Entonces, así fue el diseño de la película, pero es una película que rompió un montón de paradigmas de cómo se hacía cine en Latinoamérica, porque en ese momento acababa de salir la cámara, la 7D y la 5D Mark II de marca Canon, y esa película se rodó toda con una cámara 7D, que es una cámara fotográfica que inclusive ahorita ya está descontinuada, pero es una cámara que podrá costar no más de 4,000 quetzales en la actualidad, y unos lentes que se pidieron prestados, ¿verdad? Entonces, es una película que grabada con los equipos muy, muy básicos, pues tiene un recorrido en festivales y en recorridos internacionales muy, muy importantes por la honestidad con la que se hace. Entonces, regularmente todos nuestros proyectos aspiran a ser muy, muy grandes, pero si nosotros damos la vuelta y vemos el cine latinoamericano y centroamericano que se está viendo, es películas más sencillas, más sencillas de grabar en un principio, más sencillas de contar, con menos personajes, y de alguna manera son como más honestas, ¿verdad? Entonces, eh, obviamente siempre ustedes van a que están viendo una miniserie en Netflix y van a querer hacer algo parecido, van a querer hacer La Casa de Papel en Guatemala, y es súper válido, pero para hacer un proyecto de estos tendremos que ver cómo lo están haciendo, o sea, cuántas personas se necesitan para eso, cuántos expertos, cuánto dinero se está invirtiendo. Y estamos bastante eh, lejos de tener proyectos tan
ambiciosos, diría yo, pero lo bueno es que nosotros con nuestra creatividad que tenemos podemos darle la vuelta y buscar esa honestidad en nuestras historias y de esa manera pues hacer que estos proyectos se vean y sean exhibidos, así como se exhibe La Casa de Papel, por ejemplo, poder tener la primera miniserie guatemalteca eh, con nuestra creatividad, con nuestras historias, con historias universales, ¿verdad? Pero siempre dándole ese, ese toque ese toque nuestro que es Guatemala. Hay una charla de Robert McKee, ahorita que me recuerdo hablándoles de esto, él es un, él es un gurú del guión en Estados Unidos y Robert McKee, hay una charla que él da en Colombia eh, y le pregunta a alguien del público, no sé si eran estudiantes o no, pero le pregunta, mire, pero ¿por qué la gente quisiera ver una película de nosotros de Colombia si ya ha visto, no sé, le menciona como tres referencias de películas grandes, ¿no? De estudio. Y precisamente entonces le contesta Robert McKee, pues precisamente por eso yo quisiera ver una película de Colombia porque me llama mucho la atención cómo es la realidad de su país, cómo se visten, cómo hablan, cómo son sus calles, cómo son sus casas, sus habitaciones. Y eso es realmente lo que nosotros debemos de explotar, ¿verdad? Es buscar esa honestidad entre nuestras historias y lo que nosotros somos y lo que nosotros queremos contar para que esos proyectos tengan un avance en festivales, si ustedes quieren hacer recorridos en festivales o inclusive comercialmente, ¿verdad? Que nosotros podamos contar historias más honestas. Y les aseguro que eso tiene frutos inmediatos, ¿verdad? Siempre cuando hay una honestidad en un proyecto, el por qué se está haciendo la película, la manera de contar esa mirada, eso es muy, muy interesante para la gente en el exterior, internacionalmente, y también a nivel local, pues la gente recibe muy bien verse en la pantalla porque estábamos acostumbrados cuando hablábamos de historias audiovisuales o historias en televisión, pues una de las referencias más grandes con nuestros padres eran, por ejemplo, las novelas, ¿verdad? Entonces, era esta referencia mexicana que después pasó a ser colombiana o brasileña y entonces ya la gente empezaba a modificar sus acentos porque pues o le hacían burla a las novelas mexicanas o a esta sobreactuación que se utiliza en el melodrama, ¿verdad? Y entonces eso de alguna manera fue afectando un poco la percepción de cómo se debería contar una historia, ¿verdad? Porque lo que veíamos todos los días o la gran mayoría de tiempo era este tipo de proyectos, ¿verdad? Como más melodramáticos. Y también el cine es identidad, el cine busca también eso, ¿no? Es contar historias. Así como la radio y la televisión buscan vender cosas, el cine pues lo que busca es contar historias y entretener. Y también el cine también puede modificar conductas de la gente, puede no solamente enseñar, porque enseñar también puede ser entretenido. Si nosotros tenemos un proyecto, por ejemplo, educativo, podemos afianzarnos del cine como una herramienta para poder educar, para poder llevar un mensaje de algún punto de vista que nosotros quisiéramos. Esto me lleva un poco a la historia, no sé si ustedes conocen la historia, por ejemplo, de este, yo creo que es dinosaurio, de Barney, por ejemplo. O sea, ellos usaban el programa de televisión y la miniserie para vender sus productos de mercadeo. O sea, nunca fue diseñada la miniserie o la caricatura como ustedes le quisieran llamar, no fue diseñada como un proyecto audiovisual, sino que el proyecto audiovisual nace con la necesidad de vender a nivel mundial y a nivel global toda esta mercancía de estos personajes, ¿verdad? Así como fue ese proyecto, también, por ejemplo, hablando de cine internacional,
los grandes estudios, por ejemplo Disney, Universal, etcétera, ellos ya no sacan una película si no ven el potencial realmente de mercadeo que tengan para sus parques, para las ventas de merchandising. Siempre buscan que sea una plataforma como transmedia para ellos poder vender más productos alrededor de estas películas. Entonces, ojalá que también de Centroamérica y de Latinoamérica salgan muchos proyectos que puedan tener ese recorrido de multiplataformas, que podamos ver, sí, la miniserie, pero también podamos ver, no sé, los zapatos de tal personaje que usa, el estilo de vida de otro personaje, etcétera, y buscar ustedes también esos proyectos, diseñarlos desde un inicio con una visión de transmedia para que ustedes puedan tener recursos para poder seguir haciendo sus películas y contando sus historias, ¿verdad? Entonces, es bien importante tener bien clara la idea, desarrollarla y ver cuál será el recorrido de su proyecto desde un inicio, ¿verdad? Tener estas imágenes de detrás de cámaras que les va a ayudar para vender sus proyectos, tener fotografías fijas, tener un montón de cosas de cómo se hacen estos proyectos, porque a veces es bien interesante que mostremos cómo lo estamos haciendo y el esfuerzo con el que se hace, que como hablábamos con Juan Diego en un inicio, sí hay una dificultad, pero también hay una posibilidad, ¿verdad? Entonces, eso es lo más importante, que no solamente veamos que es difícil, sino que también veamos que se puede y que se hace y que se está haciendo, ¿verdad? Eh, Saltándome de ahí un poco del cine nacional, también quisiera hablarles de que también hay otra tendencia en estos momentos, en los últimos 3 años tal vez, o un poquito más, del cine hecho en Guatemala, que en mi punto de vista, no es el mismo el cine hecho en Guatemala que el cine guatemalteco, ¿verdad? Siempre hay un punto de vista totalmente diferente de las películas que vienen financiadas de Europa, que se hacen en Guatemala con directores que han vivido muy poco en su país pues el pasaporte no realmente no les da ese punto de vista a veces tan chapín. Entonces todos estos financiamientos de películas grandes que se han grabado acá son con miradas más europeas, tirando pues realmente a un cine más de festival. El cine guatemalteco se hace con gente como ustedes, guatemaltecos que todos los días salen a la calle, que tienen sus ideas, que les pasa algo y quisieran contarlo en la pantalla, y con esta mirada y financiados realmente, ya sea eh, con financiamiento privado, con financiamiento, no sé, fondos, lo que sea, pero esta mirada local, creo yo que eso es lo que es la esencia del cine guatemalteco y regularmente estos proyectos son los que son más interesantes, proyectos pequeños, pero proyectos bien contados, proyectos bien honestos y hay miles, millones de historias en Guatemala que se pueden contar con, con cosas bastante sencillas. No necesitamos realmente tener miles de equipos para poder contar una historia. O sea, podemos salir con un celular, pero también necesitamos que ustedes sepan el lenguaje cinematográfico para que no sea el equipo la barrera, sino que sea realmente la manera de contar lo que ustedes manejen mejor. O sea, es como aprender a hablar, es como cuando les enseñaban en el colegio, seguramente ninguno de nosotros se recuerda cómo empezó a aprender a escribir o a hablar, pero esas palabras, una palabra podría ser el equivalente de una imagen, ¿verdad? Una oración o una línea de oración podría ser una secuencia o una escena en una película. Entonces, poquito a poco que nosotros vamos aprendiendo a contar nuestras historias y vamos a ser mejores, tenemos que ir ejercitándonos, ¿verdad? Tenemos que salir a grabar y no ver un tutorial de YouTube y que nos enseñan cómo hacerlo
y pensar que ya lo sabemos hacer, sino que tenemos que salir a experimentar la realidad. Vean mucho cine latinoamericano, cine local, para que ustedes puedan mejorar también el cine que se está haciendo, ¿verdad? Eh, entonces, yo los invito a que realmente esas ideas que ustedes tengan, que las desarrollen, que poco a poco las pongan en papel, que vayan creciendo a lo largo de su vida y de su carrera, y van a ver cómo estos proyectos que son bastante honestos o que son ideas excelentes, van a nacer de esta idea y van a convertirse en una película, ¿verdad? Y ahora pues también no solamente una película, sino que ahora hay muchas más plataformas, como lo mencionaba también Kevin en el video de presentación, que hay múltiples plataformas y múltiples lugares donde nosotros podemos contar y el periodismo inclusive, el periodismo ahora a veces, por ejemplo, hay periodismo deportivo que ya se vuelve súper narrativo en algunas piezas, ¿verdad? Y yo creo que por ahí va a ir, no es que vaya a ser una tendencia al 100%, pero sí hay una tendencia narrativa en querer nosotros contar realmente de alguna manera diferente nuestro periodismo, nuestras historias y, y llevar nuestras ideas a cabo, llevar nuestras ideas a la realidad, ¿verdad? Lo comentaba con una alumna precisamente de la universidad de la UNIS, lo comentaba hace, no sé, menos de una semana, que ese sentimiento de ver su nombre en la gran pantalla o en un video, en una película realizada, yo creo que ya terminó aquí el video. Voy a poner mi cámara entonces para que ustedes estén por acá. No sé si ya se, no sé si me ven o si dejo de compartir esto. Y te vemos bien. Sí, listo. Bueno, así ya por lo menos ya no me vieron media hora más. Pero estábamos hablando con una alumna de la UNIS, que ese sentimiento de ver este crédito en la pantalla, ya sea como asistente de producción, ya sea de data manager, que es la persona que pone ahora el material en los discos duros y los guarda y los ordena, ya sea de editor, ya sea que sea de director de fotografía, directora de arte, director de arte, etcétera. Ese momento donde nosotros vemos ese crédito en pantalla, y ojalá que ustedes, si les gusta el cine, lo puedan vivir no solo una vez, sino que muchísimas veces. La primera vez siempre hay una emoción bien, bien grande, y después de eso, cuando ustedes escriban algo y realicen algo y también verlo en la pantalla, es algo que no, yo no se los puedo describir, sino que ustedes lo van a tener que vivir. Yo creo que es una de las experiencias más bonitas. Em, También comentábamos con otra alumna de UNISO, creo que fue con un alumno, es que yo he visto muy poca gente que, por ejemplo, trabaja en otra cosa, por ejemplo, son, no sé, son arquitectos y se meten a hacer cine y hay tanta dificultad y hay tantos retos, etcétera, pero que cuando empiezan a hacer cine y le encuentran cómo hacerlo y los atrapa, salirse de de este mundo del cine es bien complejo. Es una carrera muy, muy demandante, pero es muy adictiva, ¿verdad? Entonces, yo creo que vale la pena que ustedes, si de verdad les gusta, eh, que puedan ustedes darse la chance y de probar. Eh, Empezaría yo porque ustedes vieran más cine local, más cine latinoamericano, si es posible, y después si se pueden ustedes involucrar, ya sea como meritorios, que son las personas que no reciben sueldo, sino que son como asistentes en una producción, que lo hagan y entonces ustedes pueden ver si les gusta o no, o qué posición les gusta más, o empezar ustedes a documentar, no sé, un detrás de cámaras de algún proyecto, que ustedes se involucren y sean parte de una producción, siempre y cuando esta producción les dé todos los lineamientos para que ustedes entren al set respetuosamente y que se involucren en estos proyectos para que ustedes poquito a poco se vayan eh,
vayan permeando ese conocimiento del set y de cómo se hace una película, o que sea una miniserie o que sea un cortometraje, ¿no? Que al final de cuentas un cortometraje es una película pequeña. Voy a empezar a leer un poquito las preguntas que están aquí para, si ustedes me quieren interrumpir igual, vamos por ahí, o si quieren que hablemos un poco más específicamente de otra cosa, también lo podemos hacer, pero por ejemplo voy a empezar por las últimas. Dice, ¿cuánto presupuesto se necesita para un proyecto grande? Por ejemplo, el Tamalón. En el Tamalón, por ejemplo, es un proyecto que lo que busca es contar una historia navideña guatemalteca cada año. Y lo empezamos en el 2018, pero yo la idea la tuve desde el 2014. O sea, a mí me llevó 4 años, 3 años prácticamente, esta idea de desarrollarla. No, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, para hacer una película, la del 2018, que fue el largometraje. Eh, este proyecto costó aproximadamente unos, no sé si son entre 18,000 a 20,000 dólares. Se le pagó a todo el mundo. Es una película que se grabó aproximadamente en 10 días y creo que fueron 2 días de retakes o de B-roll. No, no recuerdo bien, fue hace como 3, 4 años. Eh, hay películas mucho más grandes, por ejemplo, hay películas que han costado en Guatemala 350,000 dólares, 400,000 dólares, con fondos totalmente de afuera, de Francia, de Bélgica, ¿no? De la última película de César Díaz costó un montón de plata más, y las últimas de Jairo también, pero es plata que ha venido de afuera siempre. Eh, y ahí han habido películas también más pequeñitas, han habido cortometrajes que se graban con, no sé, 1,000 quetzales, y hay cortometrajes que se graban con 15,000 o 20,000. Depende más o menos de la historia y del guión, porque realmente el precio el presupuesto, el precio del proyecto lo pone el guión, ¿verdad? Si ustedes ponen que sea un proyecto donde el personaje baja de un helicóptero, obviamente esa toma les va a costar, no sé, un ejemplo, 1,000 dólares, pero si ustedes ponen que el personaje llegue en bicicleta, pues prácticamente les va a costar que alguien les preste la bicicleta o ustedes poner su bicicleta. El guión es el que determina totalmente el presupuesto, y sin un guión no hay nada. O sea, si no hay presupuesto, no hay desglose, no hay gente que se quiera sumar al proyecto, ¿verdad? Eh, ¿En dónde y cómo recomienda la formación para la realización de guiones? Los guiones, yo he recibido varios talleres presenciales. Uno de los que más me ha gustado es el de Guillermo Arriaga. Él lamentablemente ya no da esos talleres, eh, porque lo bonito de él era que él le enseñaba guión con sus películas. Entonces él hablaba de cómo hacer tal cosa y se veía en la pantalla de una vez. Era algo muy, muy interactivo. El de Robert McKee, que él lo sigue dando ahora en línea, pero es un taller muy, muy denso. Eh, yo les sugeriría que empezaran a escribir, aunque sea narrativamente, o sea, aunque sea como un cuento, y después se pueden acercar. Por ejemplo, si ustedes ya tienen una idea, pero no se queden con la idea en la cabeza, porque después o se nos olvida o la modificamos demasiado, que pierde esa semilla y esa honestidad. Entonces, escriban, no sé, una línea, 3 líneas, una página, 5 páginas, lo que ustedes quieran, y poco a poco, ya sea que ustedes se metan a talleres en línea o a talleres presenciales, hay varias opciones en Guatemala para que ustedes puedan hacer eso, y también hay opciones internacionalmente, pero empiecen a desarrollar su proyecto ustedes mismos, a contar, bueno, yo quiero contar la historia de mi perro cuando le pasó tal cosa, o yo salí de la universidad y me pasó tal cosa, o mi sentimiento fue tal otra cosa. Escríbanlos, pásenlo al papel, y poquito a poco lo van desarrollando, y cuando ya ustedes empiecen a sentir que ya más o menos está un poco más sólida la idea, pueden empezar a tal vez a tener un poco más de conocimiento en los talleres cinematográficos o de guión, ¿verdad? Eh, Eso es mi recomendación a nivel de guión. Ahora, si ustedes ya van más avanzados y ya saben cómo es el formato de guión, cómo escribirlo, pues los invito a que hagan un time blocking y ustedes, y que a la semana se sienten a escribir media hora, si es muy poco, si es mucho, o media hora al día, y que le vayan metiendo a su idea y a su guión, y así en 3 meses después o 6 meses después ya van a ver un avance importante, ¿verdad?
Eh, ¿Dónde pueden acceder al material que están proyectando? En nuestro canal de YouTube está en Cinema 502 en YouTube. Si ustedes lo buscan, ahí están las películas gratuitas. Si no, por ejemplo, las del Tamalón están en el Facebook. Ustedes buscan el Tamalón navideño y ahí están todos los proyectos que hemos hecho, que ha sido el primer largometraje y los segundos dos han sido dos cortometrajes. Ahí los pueden ver gratuitamente. Y si no, pues en YouTube pueden ver las cosas narrativas que hemos hecho. ¿Cómo podemos extender la brecha del cine en Guatemala o para hacer esta industria cada vez mejor? Pues yo creo que para hacer la industria cada vez mejor lo que tenemos es que hacer más cosas. Entonces, mientras cada uno de ustedes se sume a esta escena cinematográfica, va a mejorar, o sea, siempre va a mejorar. En mis proyectos y en muchos proyectos de directores guatemaltecos, ustedes pueden siempre sumarle, o sea, la visión de un director de arte a un proyecto siempre va a ser invaluable. Alguien que le guste el sonido, la música, sugerirle a un director, mira, leí tu guión o vi tu proyecto y creo que esta música que a mí me gusta, creo que le iría muy bien. Eh, siempre es un arte en colaboración al 100%. Entonces, a medida de que se vaya sumando más gente, es que van a crecer y van a ser mejores los proyectos. Yo no veo otra manera porque el recibir más dinero, el tener una mejor cámara, no los hace mejores los proyectos. Realmente es esa suma de talento y les doy mi certeza de que en Guatemala hay mucho talento y hay mucha gente que quiere hacer cosas. Entonces es como hacer ese networking y ponernos en la misma página para que nos sumemos entre todos, ¿verdad? También preguntaban un poco de los qué equipos recomendaría para alguien que quieren empezar a grabar. Más que los equipos, eh, yo creo que si ustedes tienen ganas de hacerlo, lo van a hacer y que escriban sus ideas y que salgan a grabarlas. Equipos básicos, en este momento se pueden grabar películas con cámaras fotográficas que ya graban desde en HD, 4K, etcétera, con lentes fotográficos. Lo que tienen que ustedes que aprender un poquito es más el rigor que se ve en el set, cómo son las fases para poder llevar un proyecto desde la escritura hasta la ejecución, hasta verlo en pantalla, ¿verdad? Entonces, si ustedes ya tienen claros esas fases, va a ser mucho más eh, fácil que ustedes puedan elegir qué equipo necesitan. Si necesitan un teléfono, si necesitan un iPhone, si necesitan una cámara fotográfica o si necesitan una GoPro, una cámara de acción. Depende del proyecto, pero no esperen a tener ese equipo, ese gran equipo en su cabeza para poder hacer las historias. Ustedes pueden salir a grabar y si no, si tienen una idea excelente, júntense entre ustedes o pueden contactar a las productoras existentes en este momento y decirles, miren, tengo esta idea, trata esto, quisiera contar esto, cómo podemos hacer realidad esta visión que yo tengo, esta idea, esta historia. Y de esa manera puede ser que alguna productora diga, bueno, nosotros tenemos los equipos y tú tienes una excelente idea, sumemos los talentos y ejecutemos. No se esperen ay, bueno, cuando mi tío me regale, no sé, tal cosa, voy a empezar a grabar mi corto. Cuando ya tenga un micrófono que ya no pueda hacer tal cosa, voy a grabar tal cosa. Ustedes tienen que empezar desde ya, si eso es lo que ustedes quieren hacer. Eso es lo que deberían empezar a escribir. Y si no escribir, cuéntenle la historia a alguien que sepa escribir y que los ayuden. Y poquito a poco sean dueños de sus proyectos, porque el cine guatemalteco solo va a crecer cuando la mirada y toda esta escena sea totalmente guatemalteca, que no seamos solo locaciones de películas extranjeras. Yo no creo que crezca la industria porque vengan a grabar una película de Estados Unidos aquí y que usen a todas las locaciones de aquí mucho más baratos y a los técnicos les paguen solo por estar acarreando cables y cuidando las calles para que no hagan un ruido, sino que ustedes tienen toda la capacidad, todo el talento y si tienen todas las ganas van a hacer sus películas y van a contar sus historias. Entonces, creo
que por ahí va, esa es mi visión, ¿no? Todo lo que yo les digo es mi visión. No crean que yo tengo toda la verdad, sino que son sugerencias y cosas que yo les puedo aportar, ¿verdad? ¿Cuál considera que es su mayor producción? Mi mayor producción a nivel económico fue Welcome to My World, que costó aproximadamente, creo que $75,000 al final. Fue entre 60 y $75,000. Hubieron unas tomas que se hicieron en Los Ángeles. Grabamos en dos festivales grandes que también fue complejo. Había mucha más gente, se le pagó todo el mundo. Eh, Se invirtió en un montón de cosas que regularmente no se hacen, eh, o no hacíamos nosotros anteriormente, mejor dicho. Eso es a nivel económico. Eh, Mi mejor producción, o sea, yo me disfruté desde Un Día de Sol o desde un cortometraje antes que hice que se llama En los Pits, hasta el último cortometraje que se llama Regreso a Casa, que es parte del tamalón navideño. Para mí yo me lo disfruté muy bien y eso es salvando las distancias, o sea, éramos 8 personas y 3 actores y con eso hicimos un cortometraje. Si ustedes lo quieren ver, está en Facebook, en El Tamalón Navideño, es un cortometraje de, creo yo que dura 18 minutos, si no estoy mal, y lo hicimos 8 personas, o sea, es un cortometraje navideño, eh, porque esa es la visión, ¿verdad? De ese proyecto, entonces no necesitábamos ni la mejor cámara ni lo mejor, sino que las ganas de hacerlo, ¿verdad? ¿En cuánto tiempo recomienda invertirle la elaboración de un guión o video corporativo de 2 minutos? Todo depende de la creatividad. Eh, un video corporativo puede ser desde narrativo hasta puede ser un video corporativo tradicional, ¿verdad? Eh, si es un video corporativo tradicional, yo no creo que en más de un día se pueda ejecutar la idea o hacer el guión. Y un video narrativo puede ser pasar un mes la idea, ¿no? O una semana. Pero les aseguro que a nivel narrativo, o sea, a nivel corporativo, un video narrativo es mucho más eficiente y mucho más interesante que un video tradicional. Eh, ¿Qué opinas de los audiovisuales con fotografías? Son escenas estáticas, no como el cine. Eh, no entiendo muy bien la pregunta, Edwin, pero eh, las fotografías también son imágenes, ¿verdad? No sé si lo que estás diciendo es que las fotografías, o sea, con eso cuentas la historia tal vez con voz en off, o si las fotografías podrían estar en, no sé, en portarretratos y tú mover la cámara, o ver a alguien viendo un álbum de fotografías, que también las fotografías están estáticas, pero hay alguien moviéndolas. Realmente no entiendo mucho la pregunta, pero por ahí te podría aportar. Uno de los mayores desafíos que se ha presentado dentro de la elaboración de algún guión o video. Les cuento, yo tengo una película que la grabé en el 2013, se llama Ocaso. Por cuestiones de presupuesto, me faltaban 5,000 quetzales para terminar de grabarla 3 días más. Se grabó entre Reu y Shela, y éramos un crew. Éramos un equipo como unas 11 personas más un actor. Él era el principal. Y el proyecto se quedó ahí tirado. Y hasta este año, que un amigo vio lo que llevaba yo de la película y me dice, no, esto hay que terminarlo. O sea, 8 años después retomé el proyecto. Hicimos unos retakes hace poco, hace como unos 2, 3 meses. Y ya es una película que ya se metió ahorita, por ejemplo, al Festival de Ventana Sur en Argentina para tratar de conseguir unos fondos para terminar un poquito la corrección de color y el sonido. Y si no entramos al Festival de Ventana Sur, pues igual con gente de Guatemala se terminará la película. Pero entonces, eh, pues eso creo yo que podría ser algo interesante contarles porque es una película que se quedó dormida 8 años y la retomé y es una película con un corte como más contemplativo, más, no sé, eso es una mirada como más lenta, planos más lentos, etcétera. Entonces, así como esa, y así hay proyectos que son muy, muy rápidos de hacer y hay otros proyectos que uno los tiene de proyecto de vida, ¿verdad?
Entonces yo creo que nosotros ya vamos por lo del tiempo. No sé si Juan Diego nos puede ayudar cómo vamos con el tiempo o si hay alguna otra duda o pregunta, ¿verdad? Sí, gracias, Rafael. Ya estamos justo en el tiempo y ya no hay ninguna otra pregunta. Así que yo creo Buenísimo. que ya estamos, a menos que querrás agregar alguna cosa para cerrar. Sí, yo solo los invito como les decía, si ustedes tienen algo que contar y de verdad lo quieren hacer, háganlo, pásenlo al papel, o a la computadora, pero pásenlo, que de su cabeza pase a ya sea un medio digital en escrito o un papelito y lo vayan cultivando como en el colegio. No sé si todavía ustedes recibieron una clase que ponía uno un algodón y un frijolito y tenía que estar cuidando, ¿verdad? Entonces, poquito a poco. Puede ser que ese proyecto ustedes lo vean al final en 3 meses o en un mes realizado. Puede ser que se tarden 2 años, pero no importa, porque si ustedes no dan ese primer paso, es muy complicado desarrollarlo. Y no tengan miedo de acercarse a la gente que hace cine en Guatemala. La mayoría somos muy abiertos y, lo que nos gusta es colaborar y trabajar en equipo. Entonces estamos acostumbrados a recibir proyectos o ideas desde muy chiquitas que no se han desarrollado hasta ideas más avanzadas. Entonces podemos también igual guiarlos o apoyarlos con todo. Nosotros con la universidad es una relación muy, muy linda, ¿verdad? De poder colaborar con la universidad y podemos hacer proyectos más grandes en conjunto. Entonces, mi invitación es para que esa idea y esa semita y esas ganas de hacer cosas, ustedes las pasen y las vean y que las hagan realidad. Excelente, seguro que sí. Mil gracias, Rafael. Y bueno, en nombre de las autoridades de la Universidad del Istmo y de la Facultad de Comunicación, te doy las gracias por esta presentación, por todos los consejos y por responder a todas las preguntas que te han hecho los estudiantes. Así que mil gracias, Rafael. A ustedes muchas gracias por la invitación. Y bueno, de este modo finalizamos el segundo día de la Jornada de Comunicación 2021. Esperamos que nos acompañen también mañana a las 3 de la tarde. El tema que se llevará a cabo lleva el nombre ¿Cómo sobrevivir en medio de TikTokers, YouTubers e influencers? Y la conferencia será impartida por José Antonio Sánchez. Él es editor de audiencias del Tiempo. Así que esperamos verlos mañana también a las 3 de la tarde. Muchísimas gracias a todos y que tengan una feliz tarde.